En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, la República Dominicana vuelve mañana a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y por supuesto ahí se va a tratar de nuevo el caso de la crisis haitiana. Previamente ya hemos visto cuáles han sido los pronunciamientos de Canadá, que parecería como que están hechos en un solo bloque. Canadá y Haití, el fustigamiento sobre el tema de las bandas, la repetición de nosotros, por supuesto, sobre la demoledora intervención de esas bandas que desde hace 20 años proliferan en Haití, el intervencionismo humanitario, entre comillas, en Haití, uno de los fracasos más grandes, más manifiestos de la comunidad internacional. Se quiere volver a la carga aún de nuevo a esto. Primero había sido la OEA, 20 años de estrategia política, una estrategia política total y absolutamente errática respecto a Haití, donde las bandas germinaron, bandas criminales que hoy están asediando al país, pero que eso no salió de la nada y que no solamente tiene que ver con esa oligarquía haitiana, también muchos de los que están procurando una disque intervención humanitaria, pues otros que proclaman intervenciones militares saben perfectamente cuál ha sido el resultado de todo eso, un arbitrario recorte temporal, de alguna manera exculpatorio de la OEA y de muchos de esos países cuando hablan de intervenciones, los mismos que por supuesto tuvieron una participación extraordinaria en el golpe de Estado que desalojó del poder al primer mandatario haitiano progresista y popular durante todo el ciclo latinoamericano y caribeño, y ustedes recuerdan por supuesto al cura salesiano Jean Bertrand Aristide. Y bueno, todo esto bajo el alegato de que en Haití no hay ninguna otra solución, y sí hay otros tipos de soluciones. Ese recetario intervencionista que tratan de justificarlo hoy por el tema del descalabro de la seguridad que atraviesa la nación haitiana, que no es mentira ciertamente, y por supuesto algunos analistas bastante interesados que mencionan incluso el caso del magnicidio que se llevó de plano a Jovenel Moïse, que no ha sido determinado quiénes fueron los responsables, y yo soy de las que piensa que simplemente Jovenel Moïse, que era parte de esa élite haitiana que prohijaron esas bandas, fueron creando de alguna manera su propio Frankenstein, y eso es lo que pasó. Por eso no se han podido determinar quiénes fueron los responsables, claro, los responsables iniciales de ahí mismo, de esas mismas bandas prohijadas, para con esto cubrir todo ese movimiento popular también haitiano que nunca se ha resistido respecto a unas mejores condiciones de vida, ¿verdad? Que merecen y que ellos tienen conciencia, y que siempre ese espíritu aguerrido de los haitianos, bueno, pues se ha expresado en las calles. Muchos tildan de salvajismo frente al abajamiento que producen en sus países por no reclamar los derechos que les asiste para vivir en mejores condiciones. Y aquí, con todo este tema, bueno, pues la hipocresía y la doble moral, la Comisión Nacional para el Desarme, para el Desmantelamiento y para la Reintegración, que se estimaba en 2019 que eran cerca de 500.000 armas ilegales en circulación en ese país, que desafortunadamente ha sido largamente superada en los últimos años, y que por supuesto las mismas armas que esas bandas no utilizan, que no llegan de otro lugar que no sea de los países que venden armas y que facilitan ese tipo de armas, y no hay que irse muy lejos para saber de dónde y por dónde viene la cosa. Entonces, tantas armas en manos de jóvenes de las poblaciones más pauperizadas de esa zona metropolitana, hoy territorio prácticamente sitiado por esas bandas criminales que tienen la posibilidad incluso de asilar a la capital de los 3 departamentos del sur, del oeste de Haití, pero eso plantea también una serie de preguntas con respecto a que no solamente la solución es parte de esa cruzada intervencionista de la OEA primero, ahora se habla Canadá, pero que también se estimula desde Estados Unidos, y
Y bueno, yo he visto algunos analistas que de alguna manera han puesto el dedo sobre la llaga y han dicho y han hablado sobre el problema de la seguridad en Haití, sobre las dimensiones específicamente policiales, sobre las dimensiones específicamente operacionales, pero en su dimensión política, que es la más amplia de todo eso, sobre el control territorial de ese país que nunca podrá ser retomado a un proceso electoral que pudiera habilitar una recomposición del poder político en una autoridad legítima. Eso les resulta muy complicado a los intervencionistas y de eso no se quiere hablar, mucho menos escuchar todas las puntualizaciones y los aportes que en esa dirección se han hecho, porque lo otro les resulta más conveniente y les resulta mucho más fácil. Por añadidura, el pobre Haití, en medio de las bandas, en medio de la situación que sabemos cuál ha sido esas políticas a nivel de esos países, también las políticas de shock económico que se han profundizado cada vez más, como cuando se decretó el aumento de los precios de los combustibles, que detonó, por supuesto, en una serie de protestas y fue hasta un 100% en las condiciones en que se encuentra el país, o sea que fue como una especie de tiro, de golpe de gracia, y que por supuesto lanzó a las calles a las mayorías populares que se debatían y se siguen debatiendo en Haití en el filo de la sobrevivencia. En definitiva, yo creo que una solución, atención, ¿verdad? Para los que dicen que debe haber una intervención militar, podría ser cortar, y por supuesto esa intervención la justifican en el hecho de que esas bandas mantienen en zozobra ese país. Deberían de cortar entonces el tráfico de armas para que puedan garantizar de alguna manera una recomposición de una autoridad política, de una autoridad legal, de una autoridad legítima en ese país, que ponga en suspenso también todas esas medidas económicas, todas esas medidas de austeridad, que son puntos de partida insoslayables y necesarios, aunque no sean suficientes. O sea que una nueva ocupación en las condiciones tan explosivas en las que se encuentra Haití desde hace varios meses, podría generar entonces otras situaciones como una guerra civil que pudiera tener características internacionales, y yo creo que eso nadie lo quiere respecto a todo esto. Las verdades no quieren escucharse, como no se quiso escuchar los planteamientos que hacía el diputado José Horacio, que se lo han querido tragar, pero cuando tú te vas al punto de la cosa sobre el tema de las migraciones, pues no te queda más remedio que simplemente estar de acuerdo con esos planteamientos que deberían ser parte de las propuestas que haga incluso el gobierno dominicano ante esos organismos internacionales a los que se están pidiendo ayuda desesperada, porque vuelvo y repito, el hecho cierto aquí es que nosotros no podemos cargar ni tirarnos encima a Haití, porque nosotros seguimos siendo un país muy pobre. Me quiero referir de nuevo al tema de la SURSA, señores, al tema de la UAO, al tema del cólera. Me preocupa y me preocupa mucho. Ayer se hizo un levantamiento, hubo una intervención de las autoridades para ver lo que está ocurriendo ahí, para sobre todo hacer una especie de alerta a los ciudadanos de ahí de la zona, y me parece que eso fue correcto, pero esto no puede quedarse ahí. O sea, ¿cómo usted le va a decir, por ejemplo, a la gente de ahí de la SURSA o al Gran Santo Domingo, que se provee fundamentalmente, sobre todo en lo que han dicho los expertos, con aguas del río Isabela, que simplemente no la consuman? Yo creo que además de ese levantamiento que se hizo, que es correcto, y además del aumento de los casos de cólera, yo creo que hay que buscarle las alternativas a la gente. Porque decirles simplemente no consuman el agua, que no debe consumirse, pero también tienen que crearse alternativas, porque ¿cómo puede sobrevivir la gente sin un líquido tan preciado como el agua? Y lo otro es el riesgo que corremos con el tema del cólera, que ya en el país es una realidad con las limitaciones que nosotros tenemos. Finalmente, los rumores, señores, respecto a la familia Fulcar. ¡Qué barbaridad! A mí el rigor el ejercicio del periodismo me tiene que llevar simplemente a consumir lo que ha dicho la familia Fulcar a través de su hermano Julio Fulcar, que actuó como vocero en este caso, en medio de todo lo que se ha dicho respecto a la salida del país y a la permanencia de Roberto Fulcar, exministro de Educación en Boston. Y tengo que quedarme, por supuesto, con la colitis ulcerosa de la que habló Julio Fulcar, que además es vocero de la Cámara de Diputados, y que ayer realizaba una rueda de prensa precisamente hablando de que quienes distorsionen o quienes difamen van a ser sometidos, van a ser demandados. Bueno, lo cierto es, señores, que yo no entiendo cómo es que una figura pública, sobre todo el mundo de la política, como Roberto Fulcar, bueno, pues estaba en una cartera bastante importante con muchos problemas, se enferma
Señores, y este es el único país del mundo donde se le da vuelta a las cosas. Debió desde un principio decirse cuál era el estado de salud. Debería de hacerse ahora que ya sabemos y que ya lo han dicho. Yo creo que lo otro, entonces, por lo menos en tanto nosotros queremos de corazón desear que se pueda recuperar de su salud, Roberto Fulcar, concentrarse precisamente en eso, en la recuperación de la salud y mantener a todo el mundo al tanto de manera que las especulaciones, que los difamadores sobran, eso sí lo sabemos, pudieran entonces aplazarse para un poco más adelante. Y más adelante seguiremos nosotros conversando en este día que ya estamos, wow, avanzados. Vuelvo e insisto, la cuenta regresiva sigue avanzando. Estamos a 10 días para que termine este desafiante, este año 2022 y los desafíos que implican el año 2023 para la República Dominicana. Agradecer como siempre a ustedes todos que nos acompañan en estas transmisiones cada día y por supuesto agradecer a la farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales por el apoyo que nos dan. Ustedes compartan, inviten a otros a suscribirse y los que no se han suscrito, por favor, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.